Salmerón. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Pedro, con el gusto de verte y de saludarte como siempre. ¿Tú cómo vas? Pues ahí en lo mismo, trabajando en la historia y sobre todo trabajando en la mudanza del Archivo General Agrario, que es un gran trabajo. Sí, así es. Pedro, te he pedido que nos ayudes a tener un poco más de contexto y de historia relacionada con los ataques, las invasiones de Estados Unidos a México. Particularmente creo que en el ánimo de algunos de mi edad todavía está muy presente aquella canción que dice: en nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Esa fue una de ellas. Pero ¿qué esperar, Pedro, respecto a los amagos de Donald Trump, el próximo presidente entrante ya de Estados Unidos, respecto a intervenir, a actuar punitivamente contra Mira, México? tres cosas antes de empezar. La primera es que Estados Unidos no puede invadir México. No tengamos ese miedo. No hay posibilidad real de que Estados Unidos lo haga por muchas razones. No quiero entrar en eso, pero sí pueden buscar en Google 3 artículos que escribí hace unos años en La Jornada, cuando el anterior amago también de Donald Trump. No hay forma de que nos invadan. Pero Entonces, segunda danos cosa, el por más detalle. que lloren ciertos sectores de la derecha que ahora han hecho de Trump su héroe y que quieren que Trump sea el contrapeso del gobierno democrático y legítimo que tenemos en México, que sueñen. No hay forma posible de que exista una invasión militar. ¿Pero por qué, Pedro? O sea, no hay posibilidad de que un pelotón, un batallón, un grupo de militares entre físicamente a México, ¿quieres decir? Eso es posible. Lo que no es posible de ninguna manera es que eso le sirva a Estados Unidos. Le resulta contraproducente por muchas razones. Pero en No términos militares pueden, sí puede intervenir. En términos militares sí nos de puede invadir. poder puede, de que le convenga o de que le resulte favorable a sus intereses, está claro que no. Está claro que no, porque las formas que tendría México de responder son abrumadoras, y desde hace mucho tiempo Estados Unidos entendió que lo que le conviene con respecto a México y de que en lo que tiene que presionar es de que en México exista un gobierno estable y relativamente amistoso. Y la coyuntura de la que hablabas, la de 1916, ayuda a entender eso. ¿Por qué ayuda a entender eso? Porque nos dejó o contribuyó a dejar una lección para que en la estrategia mexicana, en la política de guerra mexicana, no se pretenda enfrentar una intervención estadounidense en una especie de guerra regular. Eso es absurdo e inviable. No se puede. No hay manera de que un país como México pretenda responder a una agresión norteamericana en un campo de batalla tradicional. Aunque ya no existen campos de batalla tradicionales, ya no hay batallas como las que había en el siglo XIX o en los primeros 3/4 del siglo XX. Ese tipo de batallas ya no existen. Pero México sabe que no debe enfrentar o que no podría enfrentar a Estados Unidos en ese tipo de condiciones, sino de otras, a través de la guerra irregular, por ejemplo, a través de muchas otras acciones, y Estados Unidos no puede declarar la guerra a un país teniendo 20 o 30 millones de ciudadanos de ese país en su propio territorio. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo que aislar a los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses en su propio territorio, y fue una logística casi imposible para Estados Unidos, con todo el poderío que tenía Estados Unidos en ese momento. Absurdo, imposible, inviable, que con una frontera de 2,000 kilómetros y con 20 millones de mexicanos habitando en Estados Unidos pretenda una guerra de agresión. Y una de las lecciones las dejó justamente eso que decías, México, febrero 23, que en realidad fue en marzo. Pero eso es, a veces los corridos se hacen para que rimen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se demostró que, y lo dicen los testimonios,
En ese momento la popularidad de Villa no estaba no era la mejor. Villa estaba derrotado, Villa se había generado, con razón o sin ella, muchos odios en el campo de Chihuahua, y sin embargo, cuando la tropa estadounidense que entra a México, que llegó a tener cerca de 15,000 soldados, busca a Villa, la población mexicana protege a Villa, cuida a Villa, y la intervención fue un fracaso, y se demostró que frente a una resistencia popular irregular, en el mediano plazo, los Estados Unidos no tenían forma de victoria, ¿no? ¿Cuánta gente, cuánto fue el ejército que participó? Este corrido del que hablamos dice 10,000 soldados, 600 aeroplanos. Supongo que no era tanta la fuerza, ¿o sí, Pedro? Mira, la fuerza militar podía ser cerca de 10,000. Es una fuerza menor, Julio. Piensa que incluso para términos mexicanos, unos meses antes Pancho Villa había mandado 40,000 hombres en el campo de batalla contra Obregón en el Bajío, en León. No en Celaya, que fue una batalla de menor peso numérico comparada con la de León, pero sí en León, el propio Villa había mandado 4 veces más hombres de los estadounidenses que entran a territorio mexicano. Y el ejército estadounidense que intervino en Europa llega a contarse por cientos de miles, cerca del 1,000,000 de hombres. Entonces, 10,000 hombres es relativamente menor, pero sí son los que entran. Y yo hablé de 15,000 por contar los que van intercambiándose y los apoyos logísticos, los servicios de esa fuerza norteamericana. Los aeroplanos, eso sí, no eran 200. Pero la tropa sí. No es una tropa muy significativa, pero tampoco habían podido entrar más. Y en ese episodio y en unos que ocurren en 19, en 1919 y en 1926, a Estados Unidos le va quedando claro que no le conviene, que no le resulta factible intervenir en México, y que en todo caso cualquier intervención en México, aún en el caso de una victoria militar, resultaría siempre contraproducente y más onerosa para el gobierno norteamericano que no hacerla y que buscar otras soluciones. Entonces, Sí. sí es una lección que nos dejó el villismo. Estados Unidos no podía realizar una... A ver, pensemos en que el tema ahorita, o uno de los temas, son los narcos, los grandes capos. Villa era, en 1916, legalmente estaba fuera de la ley, era un bandolero, era un hombre al que no se le dio la amnistía. Terminada la guerra, Carranza ofrece amnistía a casi todos y excluye a 4 o 5 personas de la amnistía, entre ellas a Pancho Villa. Villa es en términos legales, es un delincuente, ¿sí? Y se dicen de Villa cosas absolutamente espeluznantes, muy parecidas a las que se dicen ahora, o que son ciertas, del narco. Aunque en el caso de Villa casi todas eran calumnias. Eh, y le envían una fuerza expedicionaria, pues, significativa, y con la técnica más avanzada de la época, y el resultado es que nunca pueden agarrar a Villa. Imaginemos ahora que cayeran 10,000 soldados estadounidenses en la Sierra de Sinaloa. Lo único que harían sería, como ocurrió en Chihuahua en 1916, hacer que la gente protegiera a aquellos que están perseguidos por una fuerza que no tiene nada que hacer en México. Ahora, Pedro, lo que se habla ahora es la utilización de los drones que ha sido aprovechada en otras naciones. ¿Qué hacer frente a la nueva tecnología que sí podría permitir que hubiera ese ingreso de drones que hicieran impacto contra grupos o jefes del narcotráfico en México? Otra lección. Cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial,
le pide apoyo a México y le pide a México instalar bases militares en México, servicios de vigilancia, para impedir, en el momento de mayor expansión del imperio japonés, se temía con cierto fundamento que Japón pudiera seguir creciendo y que construyendo bases en las islas del Pacífico finalmente pudiera atacar territorio continental de los Estados Unidos, y se temía que a través del espacio aéreo mexicano, por Baja California Sur, Baja California o Sonora, se pudiera realizar esa entrada, y entonces Estados Unidos le pide a México colocar tecnología, armamento, bases en esta región, en la región Pacífico Norte de México, ¿no? El presidente Ávila Camacho respondió primero designando a Lázaro Cárdenas, al expresidente Cárdenas, el más nacionalista de los expresidentes vivos, el más nacionalista de las figuras públicas de ese momento, como comandante militar de la primera zona militar, y luego, en cuanto México entra formalmente en la guerra, como comandante militar, perdón, como secretario de la Defensa Nacional. Y la posición de México es: ni un solo soldado, ni un solo técnico, ni un solo oficial, ni un solo especialista norteamericano en territorio mexicano. Ni uno. La ayuda técnica la podemos recibir, ¿sí? Y entonces México manda técnicos militares a adaptarse a las últimas tecnologías de radares, de aviones espía, de lo que fuera, para proteger esa parte vulnerable por la que podía entrar supuestamente una ofensiva japonesa, pero siempre bajo, se recibe parte de la tecnología, se reciben los radares, se recibe sobre todo esto, más que armamento, equipo de detección y vigilancia, y se pone bajo la administración, bajo el mando militar mexicano, sin ni un técnico estadounidense en territorio mexicano. Y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, no de delincuencia organizada. Estamos hablando de una cosa mucho más seria. Y Estados Unidos aceptó las condiciones de México. Y en aquel tiempo el desnivel tecnológico entre México y Estados Unidos era mucho mayor que ahora. Entonces, tenemos también esa lección que nos dejaron el general Cárdenas, y por qué no decirlo, porque tiene ese mérito el presidente Ávila Camacho, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la reacción de la sociedad mexicana, por ejemplo, en aquella persecución de Villa? Ya nos dijiste que la gente del pueblo protegía a Francisco Villa, pero Carranza formalmente permitió el ingreso de esas tropas estadounidenses para perseguir a un mexicano. ¿Hubo consecuencias políticas de ese gesto presidencial? ¿La sociedad cómo lo asumió, Pedro? Mira, don Friedrich Katz en su monumental biografía de Villa, y Paco Taibo también en la suya, las dos grandes biografías de Pancho Villa, han mostrado que Villa ya estaba derrotado y que eso vuelve a permitir que resurja Villa. Porque la gente empieza a ver en Villa lo que sigue viendo hasta ahora, ¿no? Un símbolo de la resistencia mexicana nacional en contra de la intervención yanqui, una defensa de la patria. De pronto Villa, que ya está derrotado, se convierte en el defensor de la patria de manera simbólica, más simbólica que real, pero también real. Y entonces Villa resurge. Ahora bien, Carranza permite el ingreso porque había una serie de leyes vigentes que luego Carranza, el propio Carranza denuncia, que permitían, que venían de la época de la Guerra Apache, que permitían que fuerzas de México, de Estados Unidos, no se detuvieran en la frontera a la hora de perseguir ataques de apaches, comanches, bandidos, cuadrillas de lo que fuera, ladrones de ganado, que no... Y entonces fue con base al amparo de esas leyes que entró la expedición punitiva. O sea, no es que Carranza lo permitiera, es que había una legislación anterior
y una larga tradición anterior que permitía este cruce de partidas militares o partidas de ciudadanos en armas, persiguiendo en la inseguridad natural del oeste norteamericano y del norte de México, sobre todo a lo largo de las guerras indias, las guerras apaches, que se prolongan hasta 1890 y más allá de eso incluso, que seguían vigentes. Y es con base en esa legislación que entran las fuerzas de Pershing. Carranza se opuso. Carranza, bueno, yo creo que por Carranza habría sido, si agarran a Villa muy rápido, muy bien, pero Carranza se opone y Carranza lanza dos desafíos muy simbólicos casi de inmediato. En cuanto entren las tropas extranjeras, Carranza designa secretario de Relaciones Exteriores al general Cándido Aguilar, quien había, quien había sido jefe revolucionario en la Huasteca, donde estaba el 90% de la producción petrolera de México, y que cuando los gringos tomaron Veracruz en 1914, le mandó una serie de telegramas diciendo, si desembarcan en Tampico, voy a incendiar todos los pozos petroleros propiedad de compañías norteamericanas. Si vienen a México por el petróleo, no van a tener petróleo. El resultado fue que los norteamericanos no tomaron Tampico. O sea, Cándido Aguilar les demuestra, si por lo que vienen es por el petróleo, no lo van a obtener y les va a salir más caro agredirnos, intervenir, que lo que puedan obtener de la agresión. Y apenas entra Pershing a perseguir a Pancho Villa en 1916, Carranza nombra a este personaje secretario de Relaciones Exteriores y nombra al mismo tiempo a Álvaro Obregón secretario de Guerra y Marina. Todavía no se llamaba secretario de la Defensa Nacional, eso fue después de una reforma constitucional de Lázaro Cárdenas, pero nombrar a Obregón secretario de Guerra y Marina cuando Obregón tenía 3 semanas que se había retirado a la vida privada después de ganar la guerra contra Villa, es también una muestra de, si va a haber guerra, estamos listos para la guerra. Y la guerra va a ser de ciertas maneras. Y entonces, el gobierno norteamericano tuvo que frenar la intervención y hacer una intervención muy parcial, muy focalizada y muy dentro de estas leyes de que te acabo de hablar, Julio. Estas leyes que venían de tiempos de la guerra Apache. Pedro, pues muchas gracias por este repaso, por esta posibilidad de asomarnos a lo que ha ido sucediendo. Te agradezco la oportunidad y no puedo dejar de comentarte que en el chat está una exigencia de algunos internautas que hablan acerca del proceso, es decir, de la situación de acoso sexual que ha habido en tu contra. Te pido que me disculpes que tenga que tocar este tema, pero ahí está en lo que están planteando algunas personas. Sé lo que has planteado tú en términos judiciales y te pido que, aunque sea brevemente, nos digas la situación jurídica de este tema, Pedro. Mira, no te puedo comentar exactamente en qué momento judicial estamos, porque los abogados, mis abogadas, me han pedido que no lo comentemos, pero el proceso va avanzando. ¿Qué significa el proceso? Lo que hemos demostrado, lo que hemos aportado y por lo tanto el proceso va en marcha, es que contra mí no hay absolutamente ninguna denuncia. No hay ninguna demanda ni denuncia de acoso, ni de nada parecido en ninguna instancia, ni escolar, ni partidista, ni judicial, ni de impartición de justicia. Se trata de una vulgar calumnia y casualmente tenemos pruebas de descargo. Esas las hemos aportado y están ahí. El proceso jurídico va con la lentitud con la que van las cuestiones jurídicas en México, pero mis abogadas y yo estamos convencidos de que vamos a demostrar que no existe tal cosa y que es una vulgar calumnia. Yo puedo decir, como lo digo siempre, jamás en mi vida he cometido el delito de acoso sexual ni he acosado sexualmente a nadie. Y eso
Casualmente, porque es muy difícil tenerlo, tenemos pruebas de descargo y lo vamos a probar y lo estamos probando en el proceso judicial, porque yo sí demandé a los calumniadores. Bien, Pedro. Pues te agradezco la plática sobre los temas históricos y este punto final que creo que era necesario el plantearlo. Pedro, como siempre, muchas gracias y seguimos adelante platicando. Gracias, Gracias. Pedro. Termino solo con una cosa, Julio, que no tengan Sí, miedo. Estados Unidos no puede invadirnos y que tampoco echen las campanas al vuelo los de la derecha. Estados Unidos no puede invadirnos. México es un bien. país soberano. Pedro, Abrazo. gracias. Hasta pronto. Hasta luego.